Hola a todos, bienvenidos a Estrella Arcano, su fuente menos confiable de esotérica, magia y rarezas varias. Y el día de hoy hablemos de Jesús. Entonces, ¿qué hay que decir de Jesús? Bueno, este es un tema en el que he pensado mucho durante mucho tiempo. Y de las miles de conclusiones a las que he llegado con respecto al Salvador de la humanidad. Es que existen muchísimos paralelismos entre ciertos héroes mitológicos en la historia de Cristo. El día de hoy me quiero concentrar en la historia griega. ¿Por qué la historia griega? Porque la historia griega tiene tiene una particularidad con respecto a otras mitologías. Y la particularidad es muy sencilla, es una de las pocas culturas que de hecho no tiene Ragnarok. Esto significa que no tiene un fin de la era, o sea, no tiene un y ese día murieron todos los dioses, como si lo tiene, por ejemplo, la cultura nórdica con el ya mencionado Ragnarok. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque no es que no tengan un Ragnarok. De hecho, el Ragnarok iba a suceder y estaba anunciado. De hecho, no sucedió y después por poco hubo otro evento cataclísmico que casi acaba con los Olímpicos. Y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que la gigantomaquia. La gigantomaquia fue un evento diferente a la tiranomaquia. De hecho, fue mucho después de la misma. En la gigantomaquia, el oráculo, me parece que el oráculo de Delfos, o bueno, el oráculo del destino, le había anunciado a los olímpicos que ellos librarían una guerra que solamente podrían ganar si un mortal les ayudaba a pelear esa batalla. Esta batalla es la gigantomaquia y la libraron precisamente contra los gigantes. ¿Y quién fue el mortal que les ayudó para ganar esta guerra? Bueno, nada más y nada menos que el mismísimo Hércules. De hecho, fue por esta guerra que Hércules se ganó un lugar en el Olimpo. O sea, gracias a esa guerra trascendió hacia la divinidad. ¿Y por qué todo esto es súper importante? Ahí les va. Existe una guerra en la cual nos lo importante de la información que nos da esta eventualidad, este suceso, es que aparentemente los dioses, todopoderosos como son, poderosos, los dioses todopoderosos como son, hay cosas que no pueden lograr. Por ejemplo, ganar esta guerra. ¿Ok? En otras culturas, por ejemplo, atravesar su Ragnarok. ¿Ok? Entonces, el oráculo del destino les dice que solamente a través de un mortal podrían ganar la guerra. ¿Y por qué esto es importante? Porque aparentemente hay cosas que los mortales podemos lograr que los dioses no pueden lograr. Y ya eso empieza a marcarnos una pauta de hacia dónde va esto. ¿Ok? Entonces, los olímpicos, específicamente Zeus, dice, ok, a lo mortal que nos va a ayudar en esta guerra va a ser Hércules. ¿Por qué? Porque es mi hijo y porque, bueno, favoritismos, nepotismos y esas cosas. Pero la cosa es que escogen a un humano que no es cualquier humano, es un humano que sí es mortal, puede morir, tuvo desgracias, tuvo una historia, de hecho tiene una vida muy complicada, pero la onda con Jesús, disculpen, la onda con Hércules es que tiene sangre divina en él, ¿ok? Es mitad hombre y mitad Dios. Y por ello es capaz de lograr proezas que van más allá de los humanos, pero que no llegan a ser tales que lo comparen a un Dios. Entonces es más que un humano, pero menos que divino, ¿ok? Y esto es súper importante, porque si comparamos lo que acabo de decir con precisamente Jesús, queda demasiado cerca. ¿Qué no se supone que Jesús es mitad humano y mitad Dios por los eventos que se dieron el día en que de alguna manera se comenzó a gestar en el vientre de María? Entonces, si decimos que Jesús es un semidios de la vida real, de hecho el único, bueno, uno de los únicos de los que tenemos constancia que sí es un hijo de un Dios todopoderoso, ¿qué pasa
con el evento que Dios en su mito no podía lograr. ¿Ok? Hércules ayudaba a los olímpicos a librar una guerra que no podían ganar. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Que Yahvé, su padre, no podía lograr. Bueno, salvar a la humanidad, pero ¿salvarlos de qué? Exacto, salvarnos del pecado original. Y esta es la cosa muy extraña, ¿ok? Dios todopoderoso, cuya palabra es ley, era incapaz de borrar el pecado original. Y para eso necesitaba un mortal. Mortal que no iba a ser otro menos que su propio hijo. ¿Empiezan a ver como para dónde van los tiros? Ok, entonces, Dios Todopoderoso le da esta misión a Jesús de venir y salvarnos de algo que Él no puede completar. Entonces, no sé dónde queda el Todopoderoso ahí, pero me queda claro que el mensaje es que los humanos podemos trascender ciertas situaciones que lo Todopoderoso no puede, ¿ok? Hay ciertas situaciones que están por debajo de lo divino, a lo que un humano, cuando hace su viaje del héroe, o sea, cuando trasciende lo humano y atraviesa lo inexplicable, eso a lo que la gente suele llamar magia, alcanza un estado diferente de casi que lo coloca como un semidios, en el cual no ha abandonado su mortalidad. Recordemos que al final Hércules, de hecho, sí, fíjense el desvío. Jesús al final muere en la cruz y Hércules también para poder salvar a los olímpicos en la guerra de la gigantomaquia. Lo resucitan para que pueda entrar al Olimpo, para que acceda a su divinidad. Lo mismo pasa con Jesús, resucita al tercer día y accede a lo divino. Entonces, ellos no dejan de ser mortales, pueden morir exactamente igual que tú, que yo y que todos allá afuera. Pero pueden lograr proezas que van más allá de lo imaginable, que los ponen muy cerquita de eso que entendemos como seres almighty. Sí, interesante. Entonces, mitológicamente, la figura de Jesucristo se sostiene en nada más ni nada menos que una de las únicas culturas o mitologías que no tiene un Ragnarok. ¿Me entienden? O sea, Jesús nos salvó de algo llamado pecado original. ¿Va? Pero lo que él logró, si lo ponemos como en paralelismo directo, es que así como los dioses no murieron, nosotros pudimos atravesar la era gracias a lo que él hizo. ¿Ok? Nuestra era no terminó en el 2012, como se supone que iba a terminar. O sea, en un cataclismo en el que todos nos íbamos a... Nuestra era no terminó de esa manera porque Jesús hizo algo, lo mismo que hizo Hércules. Hércules salvó la mitología, literalmente, del fin de la mitología, de la muerte de los dioses, ¿va? Así como Jesús nos salvó a nosotros para poder trascender la nueva era. ¿Y cuál fue el mensaje que nos dejó Jesús al final de todo esto? Muy sencillo, sean como yo, porque yo soy santo. Y tal vez la palabra santo nos deja muy lejos de lo que quiero transmitir. Porque qué tal si les cambio esa palabra por sean como yo, porque yo soy divino. ¿Va? ¿Y qué tal si la divinidad de la que hablaba Jesús no tenía solo que ver o únicamente que ver con que fuera hijo de una mortal y de un dios, sino por otra cosa? Otra cosa que ni siquiera el mismísimo Hércules lo salvó de todas las desgracias, lo salvó de todos sus encuentros con lo peor de la humanidad, y que él mismo, o sea, Hércules, tuvo que atravesar los 12, o sea, los 12 trabajos que le impuso la divinidad para alcanzar un estado diferente, y una vez que lo alcanzó, lograr ese lugar en el Olimpo. ¿Qué tal si nosotros estamos llamados también a, como cualquier héroe de la mitología, a hacer nuestro viaje del héroe, para llegar a un lugar que nos pone por encima del humano, pero por debajo de lo divino? Es el lugar que nos conecta con la magia. ¿Y qué mejor manera de abrir este canal que con un tema como ese? Haciendo la invitación a ti que estás del otro lado de la cámara a eso,
a reconocer que hay divinidad en ti, en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Y, y ojalá que me permitas acompañarte en este hermoso viaje hacia la divinidad interior. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, ojalá que disfruten mucho este formato. Si no, ya me lo dejarán saber. Y bueno, antes de irme, me gustaría hacer una recomendación de otro canal. Esto es algo que voy a estar haciendo en los videos. Voy a recomendarles otros canales que yo sigo, videos que yo he visto, información que al final de cuentas es la que está ahí para todos. Yo voy a hablar de esa información, solamente que la voy a traducir a mis palabras, como todos lo hacemos, nihil novum sub sole. Y bueno, el día de hoy les quiero recomendar el canal de la Bruja Filosófica, el oráculo de la Bruja Filosófica, que llegó a mi vida en un momento en el que no sabía como para dónde ir. Bueno, pues se me apareció uno de sus videos, lo vi y bueno, si de por sí el contenido de Lorena es muy bueno, sus oráculos tienen algo que para mí, tienen una legitimación lo suficientemente buena, se sostienen por sí mismos lo suficientemente bien como para que los recomiende. Entonces, pues eso, les voy a dejar por aquí, no, los voy a dejar allá abajo en la caja de descripciones el enlace a su canal para que puedan ir, checarlo y pues bueno, si les ayudan algo, pues súper bien. Y pues bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.